Estimados estudiantes, junto con saludarles, les comento que la siguiente presentación lo que pretende es que poder ayudarlos a desarrollar la guía número 2 que se les entregó el día 9 de abril. Esta guía consiste o trata principalmente de las consecuencias de la independencia en Chile, por lo que se espera que ustedes a través de esta guía logren identificar y conocer cuáles fueron las consecuencias de la independencia en Chile. Ahora bien, antes de explicar la guía propiamente tal, se intenta, como pueden observar, la primera imagen aparece una pequeña línea de tiempo en donde aparecen las etapas de la independencia de Chile. Etapas con los hechos que marcan su inicio y su término. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a cambiar de inmediato, en la siguiente diapositiva aparece una línea de tiempos de los periodos de la historia de Chile. La intención o el objetivo de esta línea de tiempo es que ustedes puedan ubicar temporalmente la independencia. O sea, que tengan claro que previo a la independencia hubo otros periodos en la historia de Chile y posterior a la independencia también hubo otros periodos en la historia de Chile. Si ustedes logran darse cuenta, el hecho que marca el inicio de la independencia es la primera junta de gobierno, que lo vimos en la guía anterior, y lo que marca el fin de la independencia o del proceso de independencia es la renuncia de Bernardo O'Higgins como gobernador. ¿Ya? También aparece en la guía un esquema de las consecuencias de la independencia de Chile. Aquí aparecen identificadas las consecuencias de la independencia desde las distintas dimensiones, desde lo económico, lo político, lo social y también, como fue una guerra, aparece una consecuencia relacionada con lo militar. Dentro de las consecuencias económicas podemos identificar primero que hubo un desgaste de los campos de cultivo producto de la misma guerra, o sea, el espacio que se ocupaba para estos enfrentamientos de las guerras de independencia se desarrollaron en los campos, por lo tanto eso afectó los cultivos en Chile. Y por otro lado, Bernardo Higgins obtuvo una deuda externa con Inglaterra, lo que generó en algunos grupos molestia, porque principalmente esta deuda externa se adquiere con Inglaterra para poder apoyar los movimientos de independencia en Perú. Eso es lo principal en lo que respecta a lo económico, o sea, se produce una de las consecuencias es la crisis económica. Por otro lado, en lo político es que una vez que Chile logra su independencia, comienza a insertarse en el escenario internacional, es decir, tiene una presencia como país, como Estado, en el ámbito internacional, principalmente en lo que respecta en el ámbito del comercio. ¿Ya? Por otro lado, Estados Unidos establece la llamada doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? Que ellos, como Estados Unidos ya había logrado su independencia antes, van a brindar protección a América en caso de que algún país europeo quiera nuevamente apoderarse de estos territorios de América. Con respecto a lo social, la crisis económica empobreció aún más a los sectores más vulnerables, peones, labradores, campesinos. Importante mencionar, que lo vamos a ver en las diapositivas después, el significado de estas palabras aparecen en un vocabulario. O sea, si tienen alguna duda respecto a estos conceptos, van a aparecer más adelante, ¿ya? Por otro lado, como en las guerras de independencia, quienes más participaron en esto fueron militares, estos militares, una vez que se logra la independencia, van a tener cargos políticos. O sea, los militares que antes habían tenido solo roles de enfrentamiento con los españoles, ahora van a tener o van a comenzar a tener cargos políticos, o sea, la capacidad de tomar decisiones respecto al país.
a la guía propiamente tal. Tenemos una primera parte donde aparecen preguntas de alternativa. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que, de acuerdo a lo que se les pregunta, marcar la alternativa que ustedes consideren correcta. Como les dije anteriormente, tenemos un vocabulario. Este vocabulario no forma parte de las preguntas de la guía, sino que es un vocabulario que intenta ayudar a que ustedes puedan comprender mejor la guía, o sea, en base a los conceptos que a lo mejor ustedes no logren entender cuando lean este material. La primera pregunta, tienen que leer un pequeño texto y en función de ese texto responder la primera pregunta. De acuerdo a lo que se menciona en el texto, el alzamiento de los criollos fue para. O sea, ¿qué es lo que ustedes o yo les recomiendo hacer? Es que, a ver, me están preguntando por el alzamiento de los criollos. Entonces yo voy al texto y veo dónde me habla de alzamiento de criollos y a partir de eso sacar la idea principal o qué es lo que significa para el autor del texto el alzamiento de criollos. ¿Ya? Para qué fue el alzamiento de criollo y a partir de eso escoger la alternativa correcta. La pregunta número 2, ¿qué hecho marca el fin del periodo de la independencia? Como lo mencioné anterior, o lo mostré en las diapositivas anteriores, eh, hay dos líneas de tiempo. Una línea de tiempo que aparece en las etapas de la independencia y otra línea de tiempo que aparecen los periodos de la historia de Chile. En ambas líneas de tiempo aparece mencionado el hecho que marca el fin. Ojo, está preguntando por el fin del periodo de la independencia, no por el inicio, ¿ya? La tercera pregunta dice, ¿qué periodo de la historia es posterior a la independencia? Y volvemos a la línea de tiempo. O sea, para responder la pregunta número 2 y la número 3, tienen que sí o sí ir a ver las líneas de tiempo. Después aparecen preguntas de desarrollo. Como ustedes se fijan aquí dice, claramente responde con tus palabras. La idea no es copiar textual lo que aparece en la guía, sino que responder a partir de lo que ustedes entendieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de la independencia? Se lo acabo de mencionar y ustedes lo tienen que escribir con sus palabras. Después, nuevamente explica con tus palabras las consecuencias sociales. ¿Qué es lo que aparecía en ese mapa conceptual, o sea, perdón, en el esquema sobre las consecuencias sociales? Y lo tienen que escribir con sus palabras. Y por último, las dos últimas preguntas. ¿Cuál es el rol que adquieren los militares como consecuencia de la independencia? Que también aparece en el esquema y que la tienen que responder con sus palabras. Y por último, explica las consecuencias políticas de la independencia de Chile. La idea es que estas preguntas de desarrollo, vuelvo a repetir, las desarrollen, valga la redundancia, con sus palabras.